produce esfuerzos de compresión y tracción a la vez. Esfuerzos de compresión y tracción a la vez. Por efecto de esa carga, tenemos esta flexión. Si hago un corte, pues voy a tener esto de esfuerzo. A esto le vamos a llamar eje neutro. La parte superior está siendo comprimida. La parte superior está siendo comprimida, mientras que la parte inferior está siendo tensionada. Compresión, tracción. Si la compresión es 20 toneladas, por decir un valor alto, si la compresión es 20 toneladas, ¿cuánto tendrá que ser la tracción? Igual 20 toneladas. ¿Por qué tiene que ser 20 toneladas? ¿Por qué tiene que ser 10? ¿O por qué no puede ser 30? O un valor cualquiera. Para que no cierre. En la naturaleza todo se encuentra en equilibrio estático. No hay elemento que no se encuentre en equilibrio estático. Si se comprime 20, tiene que haber una tensión de 20. Si es que hay una materia, tiene que haber una antimateria. Si hay el día, tiene que haber la noche. Si hay el lunes, tiene que haber el domingo. Si hay el frío, tiene que haber el calor. ¿Sí? Entonces, todo está equilibrado en la naturaleza. Por ejemplo, si este fuese una viga de hormigón, nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos a la viga de hormigón? Este es el eje neutro. Esta zona está siendo comprimida y esta zona está siendo tensionada. Como es de hormigón, se me abre y se me rompe como una tiza, ¿sí? De cal, y se fisura la losa, la viga. Para evitar que se tensione, coloco X cantidad de acero de refuerzo. Si la compresión es 20, yo le coloco varillas para que resista a la tracción 20. ¿Qué pasará si es que le pongo, preferible que sobre y no falte, como dicen los arquitectos, más hierro? ¿Sí? Aquí lo que me va a pasar es que estoy botando la placa. Se comprime 20, no es que acá se me va a tensionar 30, no. Solo recibe 20, pero las varillas no están trabajando al límite, están trabajando a un esfuerzo menor. Pero está mucho hierro. ¿Qué pasará lo contrario? Si es que yo le quito y le digo, solo le voy a dejar una varilla. Este 20, en cambio se rompió, porque solito no avanza a soportar 20 toneladas. Entonces, no hay que poner ni mucho, no hay que poner ni poco, sino la cantidad suficiente para que la varilla trabaje al límite que ella necesita. Lo mismo vamos a hacer ahora en aceros. Si este fuese una viga en acero, una viga, un perfil, necesitamos que el patín superior trabaje a compresión y el inferior a tracción. Este va a trabajar en la compresión y este a tracción. ¿Sí? El eje neutro no va a estar en el centro, porque el acero tiene valencias, es muy fácil de fallar a la compresión. Entonces, para equilibrar las fuerzas, pues el eje neutro, cuando se trata de una varilla en acero, una viga en acero va a estar más abajo el eje neutro. Esto es para mí la viga, el eje neutro. Esto va a ser la compresión. Necesito mayor área para resistir la compresión. Las mismas 20 toneladas
y acá necesito una poca cantidad de acero para resistir las mismas 20 toneladas. Así es como funciona el acero. El tendón de Aquiles del acero es a la compresión. Atracción resiste una barbaridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos de unir dos materiales, acero y hormigón. Si yo le coloco una losa deck con hormigón a través de unos conectores, se equilibra el diagrama. El diagrama ahora tiende a ser así. Y el eje neutro sube. Sí, se equilibra el diagrama. Es más, hasta podría ser trabajar, si hago trabajar con el hormigón, puede ser este el diagrama. El eje neutro estará aquí. Está mal hecho el diagrama. El eje neutro estará aquí. Porque el hormigón va a trabajar ahora con presión y todo el acero va a trabajar a tracción. Ese es el criterio en donde tenemos que hacer trabajar el diagrama. ¿Sí? Ustedes han visto en puentes, tableros de hormigón, vigas metálicas. Es porque tenemos que hacer trabajar al hormigón a compresión. Y esta es una losa maciza en puentes. Lo mismo aquí en el deck. Es una losa deck maciza, pero es pequeña comparado a los esfuerzos que tiene un puente y con lo que es una vivienda. Entonces, así es como funciona la fricción. Dicho de otra manera, la fricción, dado una carga perpendicular al eje, esta produce esfuerzos de compresión y tracción a la vez. Eso es todo el concepto, de momento. Sigamos. Aquí, el esfuerzo de trabajo, ¿sí? Es M por Y sobre I. M es el momento que acabamos de sacar. Y es la altura, hacia donde yo quiero conocer el esfuerzo. Esta es la altura Y. Si yo quiero saber un esfuerzo por aquí, esto para mí es Y. Donde yo quiera conocer la altura, es para mí Y. ¿Sí? M, el momento último, y es la inercia. Es netamente geométrica. Puedo sacar en el AutoCAD cualquier sección que el arquitecto desee. Puede ser un pepino, una viga de estas características. Como usted quiera, ya es muy fácil sacar las inercias en el AutoCAD. ¿Sí? Avance. Avance, ya vimos esta ahí. Ahora bien, si yo separo a esta expresión, o yo reemplazo la expresión, yo reemplazo la expresión esta. El FY, el esfuerzo de trabajo, el de sub B, decíamos que es MY sobre I. F sub B, el esfuerzo de trabajo lo llevo hasta que trabaje al límite de fluencia. El momento, Y. Si yo separo Y sobre I, el esfuerzo de fluencia sobre el momento, me quedará Y sobre I. A esto le vamos a llamar S. De ahí en adelante eso se va a llamar módulo de fricción elástico. Módulo de fricción elástico. Ahora le saco, por favor. Módulo de fricción elástico. ¿Qué es este módulo de fricción elástico? Es el parámetro para garantizar que una sección trabaje a fricción. ¿Y qué más I sobre Y? ¿Mandé? Y sobre Y. M sobre. Tal vez. Acá está el Yo le veo desde el otro lado. Es como cuando vemos, si yo le veo desde aquí a la viga, yo tengo una carga puntual tirada a este lado. Si yo le veo desde el otro lado, esa carga ahora está tirada al otro lado.
O sea, no importa. ¿sí? No importa. Bien, una viga cualquiera. Abra una viga cualquiera. Listo. Bien. ¿En dónde encuentro ese parámetro S? ¿Qué es el módulo de sección elástico? Vamos a definir sección. Me sale por defecto, me va a salir un PPD. Modify. Ok, aquí me salió por defecto una viga cualquiera. Propiedades. ¿Dónde están propiedades? Propiedades. Aquí está el área. Aquí están los momentos de inercia en X y Y. Los radios de giro en X y Y. El módulo de sección elástico en X y Y. En X y Y. ¿En cuál cogeré para yo definir la resistencia de mi viga? ¿En X o en Y? ¿Qué dice, compañero? Más durito. ¿Qué dice? En Y dice, ¿por qué? Déjame traduciendo. A ver, siempre dije yo que las cargas, si es que es vertical, la inercia que me sirve es perpendicular a la carga, en X. En este caso, el módulo plástico o módulo elástico será, si la carga es vertical, siempre en sentido X, no en Y. La carga es vertical en sentido X. Ustedes están en cargas en sentido vertical. La viga será calculado en sentido X. Pero habrá cargas en el sentido horizontal, ahí me va a servir el sentido Y. Claro, ¿no? Listo. Entonces, M sobre Y, eso es igual módulo de sección elástico, puede ser en X o puede ser en Y, dependiendo de lo que esté efectuando la carga. Listo, vamos a cualquier resistente entonces. Avance. Es M sobre Y, ya. Avance. Ahora es el módulo plástico. Explico ese X. Ese X, ese Y, llamado módulo elástico, utiliza el código anterior, el ASD. Ustedes sabrán o verán en los libros donde que dice diseño de acero con el método ASD. ASD, diseño americano del acero, ¿sí? Design American Steel. Nos da factores de seguridad muy grandes, nos sale perfiles muy gruesos. Hoy en día ya estamos trabajando con el LRFD, Design Factory Reform, diseño de factores de carga, diseño de factores de carga, resistencia. Diseño de factores de carga y resistencia. Este método me da secciones más pequeñas, trabaja al límite, deja un factor de seguridad más pequeño. ¿Por qué? Avance. El momento plástico, avance nomás. Haz un gráfico, hasta ahí. Porque antes se creía de que, dado una carga sobre una viga, llegaba hasta el límite de fluencia y de ahí pasaba al límite plástico o de formación permanente. Hemos vivido engañados ni sé cuántas décadas por falta de investigación. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? ¿Qué experimento hicieron? Primer experimento, dado una viga, damos una carga P. Vemos que los esfuerzos tanto de compresión y de tracción aún no llegan todavía al límite de fluencia. A la misma viga le damos una segunda carga mayor, P2. Vemos que el patín superior y el inferior ya llegaron hasta el límite de fluencia. Hasta ahí quedaban todos los diseños. Se creía, vuelvo y repito, que si pasábamos este límite, la viga ya quedaba de hasta aquí es lo que trabaja el método ASD.
Lo demás están vagas las fibras, obsoletas, no trabajan tanto en tracción como en extrusión. Solo está trabajando la fibra superior y la fibra inferior. Solo eso está trabajando. Luego el siguiente experimento, dado una carga P3, vemos que comienza a entrar las demás fibras hasta el límite de fluencia y sigue resistiendo la viga, más carga. Y el siguiente experimento, dado una carga P4, todas las fibras ya ingresaron hacia el límite de fluencia. Solo cuando todas las fibras ingresen hasta el límite de fluencia, solo ahí se produce la rótula plástica o bisagra. ¿Qué es la bisagra? Es un elemento en donde disipa la energía, no se rompe, solo queda anclado, bisagra estructural. De ahí nace el concepto columna fuerte, viga débil. La viga se forma la bisagra estructural. Columna fuerte, nudo fuerte. El nudo no se puede romper. Tiene que romperse a una distancia desde la cara de la columna hacia 1 metro. Tiene que formarse la bisagra estructural en edificios de acero y de hormigón. Por ningún caso puede romperse la columna. Por ningún caso puede romperse o abrirse el nudo. Sea de hormigón o sea de acero, el nudo tiene que permanecer los 90 grados. Sea que el edificio por efectos sísmicos se desplace. El edificio no puede hacerse esto. Estamos rompiéndole desde el nudo. ¿Sí? El edificio tiene que trasladarse siempre manteniendo los 90 grados. Aquí es donde se forma la rótula plástica, en esta parte. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos esas rótulas plásticas? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no que nuestras piernas fueran un solo hueso? Nuestros brazos fueran un solo hueso. Entonces, cuando nosotros nos caemos, apoyamos los brazos. Y la madre naturaleza nos ha dado estas rótulas para amortiguar el golpe. Las rótulas para amortiguar el golpe. Para nosotros estos son nuestras vigas. Nuestros miembros inferiores son vigas. La columna vertebral para la estructura es una columna. ¿Qué pasa si se rompe la columna? Parálisis de por vida, muerte total. Una columna nunca tiene que fallar o nunca tiene que romper. El edificio muere si están fisuradas, rotas las columnas. Hay que demolerlo. ¿Sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Regresamos. Ahí. Ahora, este método nos da la fórmula. El momento plástico es igual a Fy por Zx. ¿De dónde saco este Zx? ¿O qué es este Zx? Se llama módulo de sección plástica. Acuérdense en este módulo de sección elástica. Hoy en día acá es módulo de sección plástica. Puede ser Zx o puede ser Zy también. Depende de cómo le coja la cara. ¿Hecho? Y vamos a SAP. ¿En dónde está ese parámetro? Aquí está. Plastic módulos. Plastic módulos. Módulos plásticos. ¿Estamos? Ya. Proyecto. Avancemos. Avanzamos. Arriba, ahí. Tipos de secciones para flexión. Existen 3 tipos de secciones: las compactas, no compactas y esbeltas. Las compactas, las más resistentes; las no compactas, menos resistentes; y las esbeltas, mejor de secciones. No sirven en calcular esas secciones. ¿Cómo yo puedo saber si es que una sección es o no compacta, no compacta o esbelta? Avanza. Ahí. Dado un momento a una viga en acero, decidimos que
El patín superior resiste a compresión, el tendón de Aquiles. Y si es que el momento es grande, supera a la resistencia de la viga, pues se arruga de esta manera. El patín a tensión resiste una barbaridad. No tengo problemas a la tracción. El problema es a la compresión. Avance. Aquí. Más abajito, más abajito, más abajito. Ahí. El código nos dice, dado una sección, avance, ahí. Vamos a llamar lambda a la relación entre BF sobre 2 veces el espesor. ¿Sí? Y nos debe superar a lambda sub P y a lambda sub R. 3 veces. Lambda, vamos a llamar al ancho del patín sobre 2 veces el espesor. No debe superar a lambda sub P, que es una constante realmente, y a lambda sub R, que es otra constante. Si lambda es menor que lambda sub P, el patín es compacto. Si lambda está entre lambda sub P y lambda sub R, el patín es muy compacto, y si lambda supera a lambda sub R, el patín es esbelto. Lo mismo hacemos para el alma. Alto versus el espesor. A las fórmulas. Lambda vamos a llamar a la relación alto sobre el espesor. Si está menor, compacto. Si está aquí, no compacto. Y si está acá, esbelto. Sencillo, ¿no? Nada de ciencia en esto. Aquí. Regresemos ahí. Si el patín es no compacto y el alma es compacta, toda la sección se declara como no compacta. Si el patín es compacto y el alma. Si fuera esbelto y compacto, toda la sección será esbelta. ¿Sí? Tipos, valores de lambda para diferentes secciones, para verificar si son o no son compactos. Avance. Listo. Una de las fallas que puede tener una viga sujeto a momento o a flexión es el pandeo lateral torsional. ¿De qué o cuál es el mecanismo de falla? Avance. Ahí. Han hecho un experimento en donde dicen a una viga le damos unos apoyos cercanos, ¿sí? Unos apoyos cercanos. Le damos una carga P. De una posición inicial fija a una posición final. ¿Bien? Avance. Segundo experimento. Ahora a esa misma viga le damos la misma carga y le separamos los apoyos. Vemos el resultado de que de una posición inicial fleja a una posición final más un efecto de torcedura. Todo elemento que se tuerce está siendo colapsado, perdiendo su resistencia. Entonces, ese es el problema que se suscitó cuando nosotros diseñamos las celosías. De cercha a cercha teníamos 6 metros de separación. Colocamos las correas, le dimos la carga y salían en rojo. Pasaban el 100% del esfuerzo, de su capacidad. Luego colocamos unos cortapandeos que no eran más que varillas o ángulos y automáticamente pasaba el esfuerzo. Superaba, o sea, bajaba menos del 100%. Ese fue el problema, en que dadas las dos correas, bajaba y se retorcía. Si nosotros colocamos unos conectores entre sí, los dos bajan, pero no pueden retorcerse. Ese fue los cortapandeos. Ese se llama el pandeo lateral torsional. Avance. Aquí.
Si yo lograra al patín superior embeberle todo el patín superior dentro de la losa de hormigón, pues la separación entre apoyos será infinita. ¿Sí? Quiero decir en otras palabras, ¿cómo? Yo necesito dar a mi viga unos apoyos, de tal forma de que si tengo menos longitud entre apoyos, pues voy a evitar esta separación voy a evitar el efecto torsional, quiero decir. Aquí tengo una columna, acá tengo otra columna. Mi viga es de 20 metros. El arquitecto quiere salvar esos 20 metros porque va a ser parqueaderos. Pues en 20 metros obviamente que mi viga va a retorcerse. ¿Cómo logro que esta viga no se retuerza? Anclándome ya no con columnas, sino anclándome a la losa. La losa va a ser mi anclaje. Coloco conectores de corte cada cierto tramo que le voy a llamar L sub B. Mientras más cerca estés en estos conectores, la resistencia aumenta. ¿Sí? Tampoco le puedo decir al arquitecto, coloquemos una columna cada metro. Va a quedar esto hecho un bosque de columnas. ¿Sí? Entonces no, aquí es la finalidad, colocar los conectores hacia la losa. La losa es la que me va a ayudar a que el efecto del paneo no se produzca. Bien, en un puente con losa de hormigón, si nosotros dejamos estas tres vigas que trabajen independientemente, si el vehículo se encuentra sobre esta viga, solo esta viga flejaría, las otras ni se miran por enterar. Sufriría la flexión esta viga, el puente estuviese así. Pero necesitamos de que todos apoyemos mancomunadamente, unas a compresión, otras a flexión. Quiere decir, se une a través de diafragmas. Estos diafragmas para puentes se colocan a una distancia aproximadamente no superior de 6.67 metros. Tiene que ir un diafragma. Entonces, ahora sí, con estos elementos, ¿todas las vigas bajan o todas las vigas suben? Es independientemente de dónde esté el vehículo. Si está aquí, todas bajan. Si está acá, todas bajan. Si están de ida y de vuelta, todas bajan y todas suben. Ayudan a soportar el esfuerzo. Eso es una de las opciones que se hacen para evitar que la viga fleje, se retuerza en puentes. En puentes ya tenemos vigas de 2 o 3 metros. Por ejemplo, el puente de Tachina. Armamos en la ESPE y ese tiene alrededor de unos 3.5 metros de alto. Ese para Esmeraldas, del aeropuerto hacia Esmeraldas. Ese nos tocó montar el puente con barcazas. De las 5 o 6 de la tarde sube la marea del río, sube el nivel. Aprovechamos con gatas para subir. Ya más de noche va bajando la marea y entre el día no le subíamos, sino solo en la noche. El puente de Otto Arosemena Tola en Tena, bueno, ese fue un puente igual, simplemente apoyado. Se tuvo el problema de que el río era el río Napo. Pasar el río Napo era como unas dos cuadras hacia donde teníamos que llevar, de la carretera hacia donde teníamos que emplazar el puente. Pasamos con el tractor y en medio puente venía la crecida y se perdió el tractor. Llevábamos las dovelas y el hombre tenía que amarrarse al tractor. Entonces el que construye puentes es macho, el que construye casas es juguete.
¿Sí? Entonces, no es lo mismo construir un puente que un edificio. Es muy fácil. Entonces, y así, algunos puentes que se ha hecho, entonces hay varias dificultades que se presentan en obra. ¿Cómo lanzar el puente armado para apoyar sobre el otro estribo? Sobre el río Guayabamba había que lanzarse alrededor de 50 metros en un acantilado, 50 metros del puente. Pero el río Guayabamba, ustedes saben que es bien torrentoso. Y lanzarse de viga en viga era casi imposible, porque para venir por el otro lado tenía que irnos a dar la vuelta tremenda distancia. Entonces se procuró armar todas las 4 vigas y lanzarse las 4 vigas directamente a 50 metros. ¿Cómo sostenerle? Irle amarrando desde atrás, haciendo el contrapeso para que la nariz siga subiendo. Llegó un momento donde que solito cayó al otro lado, pero tuvimos que armar atrás otro contrapeso, haciéndole una palanca, un pivote, como los sub y bajas. Háganse cuenta de que es un sub y baja. En vez de tener un apoyo fijo, teníamos un rodillo. Subía el puente y teníamos el peso atrás. Seguía llegando a la orilla, seguía yéndose a la orilla. Y atrás teníamos el peso. Cuando ya veíamos que ya iba a llegar al otro lado, aflojamos los pesos y descansaba sobre el otro lado. Estamos hablando de unos 40, 50 toneladas. ¿Sí? Entonces es todo un tema eso de armados de puentes. Avancemos. Ahora tenemos los requisitos de diseños. El momento último, volvemos a lo mismo. El momento último tiene que ser menor a phi momento nominal. Phi es el factor de seguridad. Y el momento último, ¿de dónde sacamos? Sacamos del diagrama de momentos, el máximo valor. ¿Y el momento nominal de dónde sacamos? Habrá fórmulas para determinar el momento nominal de esa sección. Teniendo el momento último y el momento nominal, ponderamos y decimos falla, no falla, resiste o no resiste. ¿Hecho? Entonces ahora nuestro fin será en determinar cómo obtenemos el momento nominal. Este valor. ¿Cuánto vale phi? Phi, ¿cuánto? 0,9. Váyase al SAP. 0,9. Sálgase. Vamos al diseño. A 0. La primera lista. Y aquí dice phi Benning. El factor de seguridad es el 0,9. Sí. ¿Sí? 0,9. Trabajamos con el 90%, dejando el 10% como margen de seguridad. Phi Benning. Ok, regresamos al proyecto. Fíjese que cuando nosotros hacemos un programa, tenemos que hablar en 3 cosas iguales. No podemos hablar en 3 cosas distintas. La teoría, el programa y el código, los 3 tenemos que hablar en el mismo lenguaje. ¿Sí? La teoría, el programa y el código, los 3 hablan de lo mismo. Avanzamos. Si se mueve el código, el programa tiene que moverse. Y si se mueve otra cosa, la teoría ya es eterna. Leyes eternas. Por suerte, no son leyes humanas. A los abogados les toca irse cada vez actualizando. Es una ley humana.
fácil movimiento. En cambio, la ley física es una ley eterna. Moriremos, vendrán nuevas generaciones y eso no cambiará las leyes. Momento según el pandeo lateral torsional. ¿Cómo definimos el momento según el pandeo lateral torsional? Ayúdenme, compañero. Antes de que se acabe la voz. El momento nominal se comprende. En primer lugar se discutirá el momento nominal M sub N para el estado límite del pandeo lateral torsional. Como se mencionó anteriormente, este tipo de inestabilidad se puede presentar con mayor opción en vías que tengan distancias de intervalos demasiado grandes, por lo que es necesario establecer límites de hasta qué distancia se puede dejar de colocar pandeos laterales para procurar que el pandeo lateral torsional ocurra. Ok, ¿hasta qué distancia? Vamos ahora a definir. ¿Hasta qué distancia vamos a colocar esta longitud L sub B para que no se produzca un pandeo lateral? Siga. Siguiente. En general, esta clase de pandeo se puede producir de dos formas, plástica o elásticamente. En el primer caso, para que ocurra el pandeo lateral torsional plástico, la distancia entre apoyos LB deberá ser mayor que el límite LP definido como. Ok. Aquí, los sabios del código nos dan estos parámetros. Nos dicen, vamos a hacer un gráfico. Aquí voy a poner L sub B. Acá voy a poner el momento nominal. Esto es lo que necesito ahora definir. Y obtengo una recta hasta aquí. Es un límite, segundo límite, que es el límite del infinito. 0. L sub B, L sub B. ¿Sí? Este llamémosle L sub B. ¿Ya? L sub B es la distancia entre apoyos. Entonces, dice, ¿cómo defino yo L sub B? El primer límite, con esa fórmula. 1,76 raíz de E sobre Y. Saquemos para el acero A36. ¿Qué separación entre apoyos debe tener? E sabemos que vale ¿cuánto? E. 36 megapascales. En F la y E. 33. F y E. F y E vale 36. Pero E vale 2.1. 29.000. 29.000 kips sobre inch cuadrado. Y FY sería 36. 36. Raíz de eso. 49.95. Por 1,76. ¿Ya? Eso está en pulgadas. Llévele a centímetros. Le multiplico por 2. Por 2,54. 126.88. 1,20 m la separación máxima entre apoyos. ¿Sí? 1,20 m la separación máxima entre apoyos. Luego, tengo que definir aquí. En este rango no existe pandeo lateral torsional. Si usted está dentro de ese rango, no va a existir pandeo lateral torsional. Pero sí puede existir pandeo lateral torsional plástico, acá en este rango. Pandeo lateral torsional plástico. Pandeo lateral torsional elástico. Mientras usted más se separa de estos límites, tiende al infinito, su capacidad a momento disminuye notablemente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos ahora el parámetro L sub R? Avance. Ahí. Como ustedes pueden ver, todos los términos son conocidos, excepto X1 y X2. F y Y conocido. E radio de giro conocido. Puedo sacar tranquilamente en tu caso. FR, cuando son láminas, que vienen ya desde la fundidora, vale 10 K6. Y cuando usted arma a partir de planchas, con la soldadura, vale 16.5.
puede repetir? 16.5. Cuando son láminas, vale 10. Y cuando son a partir de planchas, 16.5. Listo. Pero existe aquí los términos X1 y X2. Son términos que vienen arrastrando a otras variables. Es un poco, no difícil, pero un poco más lento en la determinación del parámetro L sub R, para ver si es falla plástica o falla elástica. ¿Sí? Avance. Y tenemos ya el gráfico, que ya lo vimos. Avance. Entonces, si yo estoy en este límite, estoy dentro de este rango, el código dice, el momento nominal es igual al plástico. Y esto tiene que ser menor a 1.5 veces el momento calculado. Vean, es fácil definir el momento nominal cuando tengo secciones compactas. Pero si estoy en este rango entre L sub P y L sub R, utilice esta fórmula. En donde FR, en donde MR será FY menos FR. Yo ya estoy entendido arriba. SX puedo sacar de SAP. Esto queda como consulta. ¿Cómo obtener el módulo elástico de una sección? Para los que quieren consultar, ¿cómo obtener el módulo elástico de una sección? ¿Sí? Bien. Y si usted está en este rango, cuando ahora L sub R, el código dice utilice esta fórmula. Hecho. Avance. Avance. Ahora, hay otro método para sacar el momento nominal en vigas. Dice, el segundo método es el momento nominal según el tipo de sección. ¿En qué se basa este método? En que si la sección es compacta, es no compacta o es esbelta. Si yo defino, avance. Si yo defino en base a lambda, acuérdense en arriba, yo dije lambda no tiene que superar a lambda sub P y no debe superar a lambda sub R para que la sección sea compacta. Si está entre lambda sub P y lambda sub R, es no compacta. Y si supera lambda sub R, es esbelta. Entonces aquí lo mismo le digo. Si la sección es compacta, el momento nominal es igual al momento plástico. Háganme de acuerdo, ¿cuál es el momento plástico? ¿Cuál es la fórmula del momento plástico? ¿Sí o no? Que es FY por ZX, el momento plástico. ¿Ya? Entonces, si la sección es no compacta, utilice esta fórmula. Pero, aquí tenemos los parámetros lambda, lambda sub P y lambda sub R. Cojan el más crítico de toda la sección, cojan el más crítico de la sección. Y de hecho, no tiene que superar a lambda sub P, al momento plástico. No debe superar el momento plástico. ¿Por qué? Si supera el momento plástico, estamos diciendo que es más resistente que el momento plástico. El momento nominal es más resistente que un momento plástico. Por ende, no es lógico. Si estoy diciendo que la sección es menos resistente, no puedo estar diciendo, pero tiene que ser más resistente que este parámetro. No hay lógica. Hasta aquí, de aquí para acá, el momento plástico resistente. Hay un límite. De aquí para acá baja la resistencia. Este límite no puede ser superado. No puedo decir que es más resistente el momento, una sección no compacta, que una sección compacta. No puedo decir eso. Me estoy contradiciendo.
avance. ¿Sí? Y para secciones esbeltas, como vuelvo y repito, no resisten, no hay fórmula. Solo hay para compactas y no compactas. Así de sencillo. Ahora vamos a ver el requisito de diseño para corte. Vuelve de nuevo. El BU tiene que ser menor a phi B sub n. Otra vez. Phi, ¿cuánto vale ahora el factor de seguridad? 0.65. Al SAT. Sí. Sí. Ahora dice phi share para corte. 0.9. 09. 0.9 dice. Si yo le pongo 1, ¿estoy yéndome en bien o en mal? No hay factor. No, pues está límite. Estaría trabajando al límite. No hay factor de seguridad. Y si le pongo 0.5, sí, le estoy dando un mayor factor de seguridad. ¿Sí? Pero dice, usted puede subirse como máximo 0.9. No puede trabajar con 1. Máximo 0.9. Si dice 0.5, está bien, no se enoja el código. Entonces, cuando son estructuras esenciales, como escuelas, colegios, coliseos, estadios, a ese valor phi hay que bajarle. ¿Por qué? Porque en un evento sísmico, una desgracia, eso me van a servir de guarderías, me van a servir de sitios de pernoctación, en donde que si hay un sismo en Quito, se caen muchos edificios, pues esas estructuras tienen que quedarme paradas. Como pasó en Manta. En Manta, el Colegio Don Bosco se encuentra ubicado en la zona 0, en Tarqui. Muchas estructuras colapsaron. Y el Coliseo de los Padres Salesianos nos sirvió para guardar o receptar comida de todas las otras provincias, y de ahí repartían a toda la población en desgracia. Entonces esas estructuras tienen que quedar paradas. Coliseos, estadios, hospitales, policía, bomberos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para estructuras como viviendas podemos mantenernos un factor de seguridad de 0.9. Pues bien. Volvemos, bajamos. Ahora el esfuerzo de trabajo no es otra cosa que el esfuerzo de corte dividido por la inercia de posición. Avance y nos dice el patín en una perfilía. El patín resiste poco a corte. Vean ustedes cuánto resiste a corte el patín superior, casi nada. Y lo mismo el patín inferior, casi nada resiste a corte. Mientras que el alma resiste a corte gran parte. Entonces de ahí se deduce que el alma resiste a corte y el patín resiste a la flexión. Si estoy variando por flexión, aumenta el espesor del alma. Perdón, el espesor del patín. El código dice, primero chequea flexión y luego chequea corte, porque por flexión le va a pedir mayor sección. Por corte es pequeño lo que usted va a necesitar, pero no siempre se produce esto. Hay a veces en vigas altas, ¿sí?, en donde que el alma el espesor del alma es muy delgada, entonces se produce un efecto de pandeo. De ahí que salen que algunas vigas, por tener el alma muy delgado, necesita un apoyo. ¿Sí? No sé si han visto ustedes ese tipo de apoyos. Unas partículas a los lados. ¿Se han visto? Es para dar mayor rigidez al alma.
¿Sí? ¿A qué distancia van a colocar? Si yo tengo una viga distribuida, con carga distribuida, pues el diagrama de corte está hasta un cuarto de su luz. Hasta un cuarto de su luz. Entonces estas platinas estarán hasta un cuarto. Si es que fuese vigas de hormigón, ¿qué ponemos ahí más unido? Los estribos. Y como son vigas en acero, pues colocamos esas platinas en los dos costados. Es porque el alma es muy delgada. ¿Sí? Avanza. Aquí, el esfuerzo de corte no puede resistir infinitamente un valor alto, sino máximo resiste el 60% del esfuerzo de frecuencia. Entonces, avance, y ahí se deduce que para secciones compactas, sección compacta, el valor máximo que alcanza el corte es el 60% del esfuerzo de frecuencia por el área del alma. Por el área del alma. Avance. Y dice, el código dice, vamos a dar 3 parámetros. Si la relación altura del alma sobre el espesor del alma me va a dar un valor, y ese valor no supera a esta constante, utilice esta fórmula para encontrar el corte nominal. Si a la relación H sobre TW está entre esta constante y esta constante, avance. Utilice esta fórmula para encontrar el cortante nominal. Y si está H sobre TW entre esta constante y esta constante, pues utilice esta fórmula para encontrar el corte nominal. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? De todo esto que hemos hablado, ahora vamos a hacer ejercicios. ¿Qué hora tenemos? Las 12:15. 12:15. 12:15. Tengo hasta la 1. Déjenme traer un agua, ya no hay garganta. Toda esa teoría ahora traduzcámosla en ejercicio. ¿Qué es lo que quiere decir? Está muy complicado. Una agüita. Dice, determine el módulo de sección plástico, Z X. El momento plástico MP y la compacidad de la sección que se presenta a continuación. Entonces, para la primera sección es ¿cuánto? 10. 10. 20. Fíjese que puede ser cualquier sección, no solo pequeña la sección. Yo puedo poner un tubo redondo. ¿Sí? Yo puedo tener un tubo redondo que va a trabajar la presión. O la forma que el arquitecto quiera. Puede el arquitecto definir esto, que va a trabajar la presión. ¿Está bien? Ahora nomás estábamos viendo cómo poner unos detalles en una estructura debajo de un volado que el artista, que es una de la Facultad de Artes, lo va a colocar debajo como unos mosaicos, para lo cual necesita que tenga unas vigas de formas caprichosas. Entonces hay que darle gusto a los arquitectos.
y así quiere y así hay que hacer trabajar a la vida. Entonces, yo cojo la más sencilla, una viga ahí. Dice, de 10. Esta viga, por su forma, tiene más resistencia o menos peso, más eficiente, como diría, menos peso. El alto es 1 y total me parece que es ¿cuánto? 20. 20. Sí, sí. Todo está entregado. Es espesor 0,5. El alma 0,5. Ya. Dice obtenga el módulo plástico. El módulo plástico. Decimos. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el equilibrio de áreas? No el equilibrio o centro de gravedad, no el centro de gravedad, sino el equilibrio de áreas, para lo cual voy a llamar, a esto le voy a llamar figura 1, figura 2, figura 3, ¿sí? Esta está fácil, simétrica. El equilibrio de áreas va a estar por aquí. ¿Sí o no? Y vamos a llamarle a este figura 4. 4 figuras. Figura 1, 2, 3 y 4. El área. 10. En pulgadas al cuadrado. Será 10 por 1, 10. La figura 2. 0,5 por 9. 9. No, la figura 2 solo es Entonces 4,5. 4, 5. La figura 3. 10. Y la figura 4. 4. Fácil. Ahora vamos con las distancias de cada uno de sus centroides. El centro de gravedad de la figura 1 está aquí, hacia el equilibrio de áreas. ¿Cuánto será? 4, 5 más 0, 5. 5. La distancia 5. La distancia desde el área 2 hacia el centro de áreas 2005. No, 4, 5. No. ¿Esto cuánto es? Es 9. Sería 9. No sería 275. 9. No sé qué confunda. 9. 4, 4, 5. 4, 5. La figura 3. El centro de gravedad está aquí. 5. 5. La figura 4. 4, 5. 4, 5. 4, 5. Si yo multiplico el área por la distancia centroidal, me va a dar ZX en inch cuadrado, inch cubo. Mira, No sería 9,5 en lugar de 5. Estábamos poniendo y aquí, acá, acá, sería 9,5. Para este, ¿cuánto sería? 9,5. La figura 1. Es que
Está sacando la mitad. ¿Sí o no? Sí. 9,5. De Gracias. aquí a acá y 9,5. Ahí estamos de acuerdo. 0,5. 9,5. Tenía en mi cabeza que era 4,5, pero en realidad es 9. No, pero la corrección sería. ¿Cuánto me queda, Carlos? Pero, dije, no sería en vez del 4,5 sería 9,5 y el 5 sí se queda. Es la distancia. ¿Cuánto es de aquí? 4,5. ¿Y cuánto es desde aquí a acá? 9,5. 9,5. Ajá, sí, eso sí, pero el valor que usted le De la puso, figura el de la figura 2, le puso mal. A ver, era 2. ¿Cuánto es? ¿No sería 4,5 por 9,5 la distancia? La distancia. No, pues desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? Centro de gravedad de esta figura es aquí, hasta acá, 4,5. ¿Y a cuánto me sale? 95, 20.25, 95 y 20.25. 95. 20.25, 20.25 95 y 20.25. ¿Cuánto es la total? $230.5 Sí. 230.5 unidades. inch cúbicos. Pulgadas cúbicas. Vamos al SAP. Ya. Ok. Ahí me sale un perfil por defecto. Póngale en pulgadas. La tercera. Defina la sección. Modify. 35. Altura. 20. Patín superior. 10. 10. 10. El espesor. Espesor 1. Espesor del alma. 0,5. 0,5. Espesor, perdón, patín inferior. 10. Y espesor del patín inferior. Ahí mismo, propiedades. Área de la sección 20. transversal. 29. Módulos plásticos, módulo elástico. En X y Y. ¿Cuánto me dice aquí en X? 230.5. 230.5. ¿Sí? Es que tenemos que saber cómo sale Ese es el, perdón, es el módulo plástico en X. Ese es el módulo plástico. Tenemos que saber cómo sale lo que los valores de SAB nos botan. Yo no puedo coger y aplicar, me da los resultados y pasar a planos. Tengo que saber qué es lo que me bota y cómo se hace a mano. Bien. Luego nos dice, ¿qué nos dice el cuchito? Calcule el momento plástico. Momento plástico. Entonces ya sabemos que el momento plástico es igual a FI por ZI, así de sencillo. El momento plástico es igual. Si es una 0 a 36, obviamente que es exacto, ¿no? Porque a 0 voy a trabajar. 36 por 230.5. ¿Cuánto me queda? 4.298. 8.298. 8.298 gives in. Ojo, no les perdono las unidades. En los exámenes, prueba, me pone momento gives o gives sobre inch. Eso me da la idea de que no saben unidades. 0. Pero solo es unidades. 0. ¿Sí?
Esto es lo que resiste esa vida. Podemos llevarle a toneladas metro, a lo que ustedes quieran, lo de menos. Bien, ¿qué más nos pide sacar o obtener? La capacidad de las secciones. Vaya a la página 136. Ahí. Vamos arriba. 136. 108. ¿Cuántos hay? 131. No, entonces. ¿Qué página es esta? La 181. 186, entonces. 182. Acá la 86. No. Este es el ejercicio. Perdón. ¿Cuál? La 181. ¿Esto? 181. ¿Dónde está lo de compartir? Más arriba, ahí. Bájese. No, sueltos. Ahí. Ya. Eso es para definir la compacidad de la sección. Vamos a ver lambda. ¿Cuánto me da lambda? 10 para 2. 2 veces el tesoro. 5. ¿Cuánto me da lambda su P? 10.78. 10.78. 10.78. Ya con eso yo ya puedo saber que lambda no supera lambda su P.